El pasado lunes 12 de junio murió Silvio Berlusconi, uno de los personajes más polémicos y controvertidos por las peores razones de la política italiana. Berlusconi es probablemente el exponente más emblemático de la degradación de la política al cabo de la crisis de los partidos que surgieron con el nacimiento de la República Italiana al término de la Segunda Guerra Mundial y que implicó la desaparición de todos ellos. El grave escándalo de financiamiento ilegal de los partidos que evidenció la gran operación judicial anticorrupción conocida como Manos Limpias, Mani Pulite, a principios de los años 90 y que involucró en mayor o en menor medida prácticamente todas las fuerzas políticas, provocó un cisma que permitió una nueva clase de advenedizos, oportunistas, nacionalistas, neofascistas y vulgares personajes que irrumpieron con fuerza y con éxito en la política. Así, uno de los países europeos que, a pesar de su histórica inestabilidad gubernamental, durante décadas el promedio de duración de los gobiernos en Italia era de menos de un año, pero que había logrado consolidarse como una sólida democracia constitucional y que había protagonizado en las 2 décadas anteriores el milagro económico italiano, fundado en la exitosa multiplicación de pequeñas y medianas empresas a partir de la apuesta por la alta tecnología, entró en un vertiginoso declive y degradación de su vida pública. Italia fue el país que vio nacer la política moderna, pero también el laboratorio donde se fraguaron algunos de los peores experimentos políticos como el fascismo o el berlusconismo. Silvio Berlusconi fue un personaje que en los años 80 logró amasar una de las fortunas más grandes de Italia, con inversiones en los medios de comunicación, como es el caso de Mediaset, la principal cadena de canales de televisión privada, las finanzas también y la construcción. El origen de dicha fortuna levantó importantes sospechas de corrupción y de lavado de dinero presuntamente proveniente de la criminalidad organizada, lo que implicó diversas investigaciones judiciales en su contra. La crisis política derivada de la operación Mani Pulite le representó a Berlusconi la oportunidad de entrar en política para tratar de contrarrestar las indagatorias judiciales y también como una oportunidad de multiplicar su fortuna al amparo del poder. Berlusconi tuvo un éxito fulgurante. El lenguaje populachero, vulgar y simplista al límite, su innegable carisma como showman, su inmensa riqueza y la imagen colectiva de que era un pillo, pero que había logrado salirse con la suya y que, a pesar de todo, era distinto de la tradicional clase política, rápidamente lo colocaron en el imaginario colectivo como alguien que podía cambiar las cosas y dejar atrás ese pasado de corrupción. En menos de un año fundó su partido, Forza Italia, por cierto, nombre que retoma el mismo grito con el que en los estadios de fútbol se azuzaba a la selección nacional. Y también ganó las elecciones parlamentarias en 1994, con lo que fue el primero de los 3 gobiernos que él encabezó. Berlusconi encarnó como nadie el conflicto de interés, pues nunca renunció a sus negocios mientras hizo política, aunque en el colmo del cinismo, en algún momento decidió renunciar a sus acciones del club de fútbol Milan, del que era dueño, argumentando que con eso se disipaba cualquier conflicto entre sus negocios y su actuar político. Berlusconi utilizó el poder para tratar de frenar y descalificar las acciones judiciales en su contra, en particular las de los casos de corrupción, acusando a los jueces de ser comunistas, y utilizó sus redes televisivas para conseguir sus propósitos políticos, en lo que es probablemente el mejor ejemplo de lo que se ha definido como mediocracia. Michelangelo Bovero, uno de los más importantes teóricos políticos italianos, acuñó, inspirado por la figura de Berlusconi, el exitoso neologismo de caquistocracia, término que significa el gobierno de los peores, para identificar así el fenómeno del que muchos de los discursos populistas contemporáneos se han nutrido y que nació, por cierto, con Berlusconi. Como buen caquistócrata, Silvio Berlusconi se dedicó a concentrar el poder en el titular del Poder Ejecutivo como una manera de ejercicio personalista del poder mismo, a descalificar las instituciones democráticas como son el Parlamento, los partidos y todos los órganos de control del poder, en primer lugar la judicatura,
a degradar el discurso político, apostando por un lenguaje común, simplista y hasta vulgar y soez, a mentir sin empacho de manera sistemática como recurso de gobierno, a polarizar la sociedad con tonos y expresiones profundamente intolerantes y también a ejercer el poder para su beneficio personal. A su muerte, Berlusconi estaba también en el ocaso de su vida política, disminuido y sin la centralidad que llegó a tener en el pasado, pero nos dejó una herencia nefasta, un modo antidemocrático, autoritario y corrupto de hacer política, mismo que se ha difundido a lo largo y ancho del mundo y que hoy goza de muchos diligentes aprendices.